Bueno, vamos a esta hora con la conversación de la noche o la entrevista en vivo aquí en Noticias en Digital con el analista político destacado Ángel Delgado, que nos acompaña como siempre para analizar los temas importantes de coyuntura en nuestro país. Gracias, Ángel, por acompañarnos esta noche. Muy agradecido también por la oportunidad. Por la oportunidad y por la oportunidad que estés aquí y darnos luces sobre lo que acaba de ocurrir, porque hoy la legislatura extraordinaria convocada por el presidente de la República tenía una connotación realmente trascendental y sumamente importante. Entonces, yo te quería preguntar, porque no te lo he preguntado estos días, no nos hemos visto, ¿qué representa para ti este escándalo mayúsculo en lo que significa la judicatura, el Poder Judicial, en fin, la Corte Suprema, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no? Toda la justicia peruana, y qué significa esto que han votado todos, los 118, por la remoción de los consejeros? Creo que es un tema complejo que tiene varios temas, varios aristas, pero creo que el núcleo fundamental es esta corrupción que es insostenible que se dé en las altas esferas de los organismos que tienen que administrar justicia. Porque finalmente todos los problemas que hay en el país y los reclamos ciudadanos y estos escándalos que han conmovido al país en torno a Lavajato, por ejemplo, y otros, van a tener un desenlace judicial. Y si la justicia, que es el momento, digamos, de resolverlo en beneficio del país, administrando justicia, como su nombre, en este caso vale la pena redundar, es una contradicción de principios, y por eso yo entiendo que el justo rechazo unánime del país, el rechazo fundamental, yo creo que tanto de la calle como de autoridades, de usuarios de lo judicial. Y por eso me parece bien que la respuesta, en este caso concreto, más allá de las diferencias legítimas, haya sido uno fundamental unánime. Unánime, ¿no? Porque ahí hay que sacar a esta gente que, la verdad, que ha hecho muy poco, inclusive incluyendo a aquellas personas que quizás no han tenido que ver mucho directamente, pero por omisión. ¿Pero por qué era importante que salgan? Era porque eso no podía mantenerse. Porque el origen iba a mantenerse. Ahora bien, esto tiene que llevar en segundo lugar a una ya discusión de fondo. ¿Cuáles son las alternativas de solución? ¿Cómo seguir limpiando? Porque el tema aquí es que el mecanismo de selección y nombramiento de jueces ha tenido un fundamento esencialmente corrupto que yo creo que ha eclosionado y por lo tanto ya no puede sostenerse. Pero hay que recordar cómo se da esto, Ángel, y creo que fue en el año 2008 donde el señor Sousa y el señor Velázquez Gesquén proponen y hacen un cambio en la manera de elegir a los jueces y fiscales a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy día nos visitó aquí el señor expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Gonzalo García, y nos contó antes que era la elección distinta, era directa, era un colegiado, un voto directo, y habían unos 400.000 que votaban de todos los colegios profesionales del país. Y después pasó a ser indirecta. Entonces se redujo terriblemente, llena de manipulaciones, de vicios, de tramas, lo que ha concluido en lo que vemos hoy. Bueno, yo creo que en realidad el origen de este organismo es su nacimiento en la propia Constitución del 93. Se sustituye la elección que tiene que ver con la representación popular, que algunos creen que politiza, pero sin embargo es el método universal en todos los países civilizados. Claro, pero antes era universal y parece que eso cambió. No, en algunos casos, porque se mantuvo. Eso ha sido solamente para el caso de los colegios profesionales. Lo que pasa es que había colegios como, por ejemplo, el colegio del magisterio, que tiene 300.000 pues afiliados contra el colegio, algo de 50, no sé, y valían lo mismo. De sociólogos, te das cuenta. Claro, entonces, era una locura, era muy había que ir a una asamblea, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el tema de fondo es discutir de veras la forma en cómo hay que elegir los magistrados, fiscales y jueces. O sea, ¿cómo mejorar, dirías tú, la calidad de las personas que ingresan en el órgano? Tiene que ver con una discusión siguiente. Voy a plantear algunos elementos de juicio, ¿no? En primer lugar, ¿resulta válido o no que los propios jueces elijan entre jueces y los fiscales entre los fiscales? Yo creo que ahí hay un problema, porque hay una suerte de reproducción. Total. Son fiscales en actividad, jueces en actividad. No es que el Poder Judicial nombra a un representante entre una personalidad, como podría ser, sino nombra a uno de los suyos, ¿no? Con el cual tiene un conjunto de compromisos que pasa a ser después la persona que va a nombrar jueces. Y eso inclusive no solamente, pasa a ser presidente del jurado de elecciones y luego pasa a ser miembro del directorio de la academia. Claro, o sea, que es como una puerta giratoria, es como una puerta giratoria judicial, entre ellos se dan vuelta. Si los jueces y fiscales deben dedicarse a tiempo completo a su función de administrar justicia o investigar el delito, no se entiende bien cómo estos jueces, en un modelo pésimo a nivel constitucional,
comparten funciones, se entretienen en otras cosas, y eso da lugar, por ejemplo, a que hagan conversaciones de cómo administrar, cómo comprar, porque mira, Bueno. en principio los jueces y fiscales no tienen nada que ver con la administración, no tendrían por qué responder, pero cuando tú los pasas a ser directores de la Academia de la Justicia, tienen que ver pues compras, contratos, y eso yo creo que desnaturaliza la función del juez o del independientemente fiscal. que hayan cometido falta, no. Lo que quiero entrar es un poco ya a la cosa más abstracta y buscar soluciones. Bueno, pero Eso es una justamente discusión. en relación a lo que tú estás hablando, en el audio que el señor Pedro Chávarri, que acaba de juramentar como el fiscal de la Nación, que se le escucha conversando con el señor Inostroza, hoy que está destituido, discutir por cambiar al director académico de la Academia de la Magistratura, por ejemplo. Pero, pues, Entre ellos dos, y ahora fue pero elegido... pero hasta ¿no? cierto punto eso es su función. Por eso te digo yo, lo conveniente es el sistema. Porque si tú eres miembro de un directorio, en una empresa, vas a discutir si conviene contratar a fulano, a sutano, a mengano. Yo diré, no, tú sí, no. Y ponerse de acuerdo, ¿te das cuenta? Hay que hacer tal compra, no hay que hacer tal compra. Entonces yo digo, ¿qué hacen los jueces fiscales discutiendo este tipo de cosas? Ok. Pero eso es ¿por qué? Porque el sistema los lleva a ser directores, a gente que solamente Entonces, tú debe dices dedicarse que hay- a tiempo completo Ajá, a administrar claro, a su justicia a función de unos administrar y justicia. a investigar a otros. Entonces tú dices que el mecanismo que se Es ha perverso. formado produce la corrupción en el Ya, Poder Judicial. ese es lo primero. El otro elemento a discutir es esta Bueno, cosa pero bendita. haciendo un paréntesis, Ese es uno. ¿tú estás de acuerdo con que el señor Chávarri haya juramentado el día de hoy? ¿Te pareció Mira, correcto esa yo juramentación? creo- Porque además se le escucha hablar también Mira, lo de Inostroza es que tiene pidiendo que la haber, constancia tiene de que haber una certificados. investigación cabal pues, para llegar a una conclusión. Es difícil a través del audio. No sé, yo te podría decir que parece ser de que ahí lo que le está pidiendo es un certificado de... Era un certificado, el certificado de constancia, antecedentes ¿no? penales para poder viajar. Es lo Sí. que tú y yo necesitamos para poder trabajar. Pero nuestros ¿por qué no pueden antecedentes. seguir el procedimiento regular que tienen todos los Bueno, peruanos pues, para hacer las cosas? Porque los dos son miembros del organismo ¿No? y le pide, oye, tengo rapidez, dámelo rapidito, por favor. Sí. Nada más, en todo caso, Bueno, si ok. eso es delito, no sé. Lo que quiero decir es lo siguiente, para que haya tranquilidad. El hecho que haya juramentado el nuevo señor fiscal, Chávarri, sí. el señor Chávarri, no lo exonera ni lo protege contra cualquier denuncia constitucional que se pueda hacer si es que mañana efectivamente se descubre la comisión de un entuerto y una culpa inexcusable. Pero eso hay que verlo, o sea, tenemos tiempo. Finalmente tampoco hay por qué total, parar la cosa. y además no hay por muchos qué preocup- audios que Así van a es, seguir habrá que saliendo. ver pues, qué pasa finalmente, ¿no? Y yo creo que eso se exonera de esa manera. ¿Tú crees que estamos viendo más que un sistema de corrupción, una forma de gobernar, un tipo de régimen político? Bueno, eso es lo que justamente yo creo que hay que distinguir. Yo he hablado de corrupción y lo que me preocupa a veces es que algunas personas, bueno, en democracia se puede decir cosas, quieren saltar de la corrupción a generar una crisis de gobernabilidad. Yo no estoy tan ¿No convencido crees que de hay una eso. crisis de gobernabilidad? No, yo creo que no. Porque yo creo que por 5, 10, 20 sinvergüenzas, lo que sean, ¿no? El Perú no tiene por qué sufrir una crisis de gobernabilidad como la que tuvimos hace 3 ¿Pero meses no crees que con eso está más Kuczynski. allá de la justicia? O sea, ¿no es una expresión de un sistema operativo de corrupción lleno de tramas, Bueno, pero, redes? Mira bueno, cómo ha sido esto a través bueno, ¿no? ok, por eso, pero siempre Se arrancó con sicarios y se terminó en los congresistas. Siempre la responsabilidad es individual, particular, porque si no caeríamos en un sistema que había en la antigua Roma, en otros pueblos bárbaros, donde finalmente la comisión de un delito implicaba masacrar a toda la familia, parientes y demás, ¿no? Por contagio. Eso no lo acepta hoy día el Estado civilizado. El derecho penal moderno dice que la culpa es individual. personal Ok. y que finalmente no tiene por qué tocar a otros. Sí, pero Entonces, cuando la individualidad ya está inmersa o inserta en un sistema bueno, corrupto por como eso el que hemos pues, visto... hoy día se ha dado un buen paso. Creo que toda la representación nacional, en forma unánime, ha votado por extirpar este cáncer. Pero repito, lo que viene ahora, Sí. perdón, es justamente la reforma, porque la investigación de las culpabilidades o no la tendrá que hacer el Ministerio Público por su lado y el Poder Judicial. Lo que pasa es que la gente de la calle se pregunta, y nos preguntamos todo, ¿qué justicia? O sea, ¿dónde están las canteras decentes y dignas que van a hacer el trabajo correcto de Bueno, encontrar a los responsables y cumplir? ¿Las hay? ¿Para ti las hay? Tienes que tener un punto de partida, aunque sea hipotéticamente. Yo creo que sí las hay. Porque si no es así, entonces, no sé, volveremos a una especie de resetear todo y a un estado de naturaleza donde no existe nada y habrá que pensar todo nuevamente. Bueno, si eso se quiere, también habría que discutirlo. Sí, hay gente que En está ese hablando caso, incluso de las asambleas constituyentes. Sí, cosa con la cual yo estoy de acuerdo, ¿ah? Pero bueno, juguemos pues a eso. Esa es una posibilidad que a mí no me ¿No crees que resulta es una medida extrema? ingrata. No, porque yo creo que hay muchos problemas en el documento del 93, como lo he llamado, que fue fruto de una dictadura Así es. que debería ser dado. Pero claro, como toda apuesta de todo o nada, siempre implica un riesgo.
Y entonces, así como la cosa puede salir buena, también le puede pasar lo que le sucedió Sí, claro. a los Sí, sí, amigos sí. venezolanos hace Así es. 20 años, que dijeron que se vayan todos, que dijeron un hombre fuera de la política, ¿no? Chávez, y que finalmente también votaron por una constituyente. Y hoy día están sufriendo un Sí, poco sí, los sí, la estragos. medicina fue peor que la Entonces, enfermedad. así es. Entonces, en los juegos del todo y nada hay que tener la otra previsión. Por eso yo creo que no es necesario llegar a una crisis de esa magnitud si es que efectivamente la situación no lo merita. Si queremos que el cuerpo de la República está Lo que pasa es que la moribundo, gente- yo prefiero una asamblea constituyente a un golpe de Estado. ¿Te das Claro, cuenta? lo que pasa es que la gente Ya. dice no se puede Ok, llegar a nada por eso. peor de lo que ya está ahora. Bueno, pues eso es una opinión respetable, sí. pero yo creo que hay, mira, por ejemplo, algunos profetizaban de que el Congreso no iba a votar la remoción de todos y que iba a respaldar. Ya han votado todos y es un paso adelante. Pero no hay que dormirse en eso. Primero, hay que seguir con la investigación de las responsabilidades, que es una tarea de las instancias competentes para ello, ¿ya? Y dos, el Congreso de la República con el Ejecutivo, con el nuevo ministro de Justicia, tienen que abocarse a reformar el sistema para que no siga produciendo esta execrencia deleteria de corrupción por todos lados. ¿Tú crees que esto ha demostrado que tenemos también una política altamente judicializada y que a lo largo del tiempo han habido magistrados, como ha quedado evidenciado, que se alquilan dentro Sí, de esta política yo creo que aquí hay un altamente yo creo que aquí hay un judicializada? doble problema. Hay una suerte de politización de la justicia, ¿no? Y también hay una suerte de juridificación de la política. O sea, ambas cosas son malas porque lo jurídico, lo judicial y lo político son ámbitos que tienen sus conexiones, pero no pueden confundirse. ¿Y entonces qué hacer con Becerril, por ejemplo? Bueno, ¿Y qué- él va a ser objeto de una investigación y se verá. ¿Tú pues, crees el que grado debía de ser responsabilidad. desaforado? Bueno, eso O sea, ¿hay mira, motivos suficientes para mira, que sea yo te desaforado? digo lo siguiente, yo en estas cosas, como abogado que soy, no puedo pues yo sustituir al proceso de investigación. A mí me parece que cuando yo veo un video, mi conclusión no es la condena, porque nadie puede del video pasar al fusilamiento. Tiene que haber un proceso, un puente Ok, un debido de proceso, investigación. lo que sea. Y si ahí se demuestra que la cosa es así o no. Lo que sí quiero decir es, para diferenciar las cosas, es que una cosa es comprar expedientes y buscar los puestos a cambio de verdecitos y todo lo demás. Eso es una situación clarísima. Y la otra es cuando, por ejemplo, parlamentarios u otros quieren incidir, influir y conversar sobre cómo componer una mesa directiva. Ahí ya están fuera de la función y están en el campo más político. Entonces, quizás lo que ha hecho Becerril es algo que quizás se está haciendo ahora por parte del Ejecutivo y de estas instancias, de ver cómo van a tener la mesa en el Congreso, a quién apoyo, a quién Bueno, busco, pero lo que todo hizo, lo demás. pero lo que hizo Becerril, a lo que ha dicho el señor Morales, ¿no? El ex integrante que acaba de sacarlo en este momento. Yo quiero decir que A en pesar este de que lo caso, habíamos mira, traído a pesar de toda la evaluación del Congreso, hay que ser o no la verdad, hay que decir las cosas como son. Hace 3 meses, hace 100 días exactamente, el Congreso también de modo unánime, ¿no? Votó por la deposición de un presidente corrupto como Pedro Pablo Kuczynski. Y hoy día, en una segunda votación también unificada, han votado por la institución de jueces. ¿Pero lo hacen de verdaderamente por mecanismos. convicción, por una lucha contra la Bueno, corrupción? yo ¿O lo no- hacen pero yo no porque puedo meterme tienen en su sus cabeza. Yo estrategias? me No, baso- pero más o menos eres analista Pero y perdón, sabes pues, el pero juego perdón, político yo de quiero cada una destacar de los las hechos, tiendas. pues entonces bueno, siempre Por se ejemplo, puede pensar mal. el Fujimorismo, que ha estado nombrado en Siempre- los audios, ¿no? Y que justamente lo que yo te quería... Pero hay que ver cómo está nombrado, pues de qué manera. Yo creo que otra manera. Mira, yo te digo, más evidente era Bueno, la manera era poner- evidente era los compromisos que tenía Pedro Gutiérrez Pablo, era el candidato que te- del Fujimorismo para la presidencia del Bueno, Consejo pues, pero Nacional. es de la misma manera como algunos congresistas o gente de afuera del Congreso, ministros, el propio presidente, puede tener su candidato y decir, mi candidato es Arana, mi candidato es Marisa Glay, mi candidata es tal cosa. Y eso no pasa de ser un punto de vista y al final decirle, oye, vota por Marisa, vota por... Eso es política. Eso es política. Eso no llega a configurar un delito. O sea, Para entonces haya es correcto delito- que un parlamentario, es No, correcto que un parlamentario no, yo vaya a no la digo que es casa correcto. de un Yo lo que magistrado quiero decir- o de un Bueno, juez si para han tratar conversado de si han- manipular y lo que- direccionar el voto. Eso no es manipular, perdón, eso es conversar y tratar de convencerte. Porque, mira, No es avasallar ni entrar no, un poder en otro. No, yo te voy a decir cuándo sería. Sería si hubiera las siguientes condiciones. Primero,
si de por medio hay un beneficio económico. Bueno, ha habido un beneficio de un trabajo para No, la esposa. Bueno, eso parece que eso viene Y antes. otro beneficio Ok, bueno, es ya la por eso, casación, por la eso, casación que le aceptaron por eso, para eso- archivar el tema de eso- lavado de activos a la esposa. Eso no tiene nada que ver con eso. No, eso tiene eso que ver tiene con que la ver con lo corte, otro, por pero al supuesto. final es la misma historia, es parte de la misma pero perdón, corrupción. a ver, nosotros los abogados aprendimos desde la escuela que las cosas hay que diferenciarlas. Y tú no puedes mezclar ¿Tú crees camotes que con ahora se papas. puede diferenciar? Sí, Y Nostroza, sí, hay que hacer- pero hay con que hacer- Morales y con todo hay el que hacer Consejo. Hay que hacer Sí. un esfuerzo si es que queremos resolver el tema en el marco de la Constitución y la ley. Si queremos hacer lo que había en el circo romano de meter todo el mundo a los leones, bueno, esa es otra posibilidad. Pero el Estado civilizado dice que eso ya no es Ya, pero posible. ¿para qué, Hay Ángel, que yo te pregunto, diferenciar. para qué un congresista va a ir a tratar de porque- tener injerencia ya, porque- en el Consejo Nacional de la Magistratura? Injerencia no, porque quiere decir que su candidato es tal, punto. ¿Para qué? ¿Qué cosa ¿Pero para qué? Porque le interesa... las Para que cosas- lo favorezcan. No, pero es que de la misma Para que le manera, archive de la misma juicio. manera como el presidente de la República puede tener interés en que el presidente del Congreso sea fulano o chutano. De la misma manera como nosotros vamos a tener interés quién va a ser el nuevo presidente de la Corte Suprema, como podemos tener interés cuál va a ser el nuevo papa que Vaticano va a elegir. Sí, yo puedo tener interés, Por pero eso no significa que no, me voy a ir a tú no, hablar pues, al Vaticano tú a no. decir que pongan a tal pero o si cual. tuviéramos la posibilidad, Simplemente espero los pero resultados. si fuéramos cardenales, tuviéramos la posibilidad y la curia, el Perú diría, voten por un obispo o cardenal de Latinoamérica, del sur, y no europeo. ¿Te das cuenta? Lo que te quiero lo puedes decir, sugerir, lo que te pero quiero no de- puede- lo que te, pues, pero Ok. sugiere pues, tanto, mira, Eso tanto no es han sido así. sugerencias. Sí ha sido sugerencia. No han sido A sugerencias, ver, han sido reuniones. Tanto ha sido sugerencia. Pactos bajo la mesa. No necesariamente, tanto así de que el otro le dice, no estoy de acuerdo. Así Morales se lo dice. Y muere el payaso. Pero eso no significa que Pero Becerril escucha, no- pero no yo te- invalida la yo- acción de yo te Becerril. yo te voy a decir cuándo hay corrupción. Primero, cuando hay billete, oye, te voy a dar tanto por esto. Dos, cuando hay coacción. Entre iguales no hay coacción. Yo te estoy diciendo una cosa a ti, si uno fuera empleado del otro, sí habría coacción. Y finalmente, si el fin es explícitamente una cosa, pues, manifiestamente contraria a la ley, una cosa por el estilo. Ya, no confundamos el hacer política, si no nos guste, con lo que sí es grave, por ejemplo, tratar de incidir en quién pongo como juez. Y lo que dice uno de ellos, por ejemplo, yo he hecho un esfuerzo para tirarme a la segunda para que pase el tercero. claro, Pepe lo dice, Gutiérrez Pepe lo dice y es o sea, terrible eso lo es que terrible, escuchamos. eso es terrible. O peor, que a cambio de eso se reciba plata, más horrible. Pero mientras la cosa sea a nivel de la política, en fin, nos puede parecer bien mal. Pero Ok, no es tu discutamos, punto de vista, porque es tu pero punto de vista y está bien. porque yo me puedo equivocar. Está bien, y es tu punto de vista, el va a cual no ser- comparto, pero es tu y punto de vista. finalmente va a ser la investigación la que determina la responsabilidad. De repente, es como tú dices, de repente ha habido coacción, de repente ha habido plata de por medio, de repente ha habido una interferencia indebida. Pero si no ha sido así, es una conversación, es un punto de vista. Lo que pasa que es bien se discute. extraño que, por ejemplo, Yantumala y Nadine Heredia se le tiraron abajo todas las casaciones cuando ellos las pedían por prisión preventiva y a los señores, a la señora Fujimori y a su esposa, en 10 días se le admite y se le aprueba además. No, pero Pero se le admite la casación y finalmente A ver, archivan un caso y se le ad- archiva el caso de perdón, lavado de activos. ¿ves? Bueno, otra vez, a ver, disculpa, yo no puedo dejar de ser abogado y te digo lo siguiente, admitir solamente es tener presente, resolverla, de ahí puede pasar ¿Se le 4 o 5 archivó el meses. caso, Ángel? No se ha archivado nada, Sí. en este caso concreto no, o sea, en otro será, pero no en ese. En el caso de En ese lavado caso, de no, activos a en- los esposos Fujimori y En Vito. ese caso no, en ese caso está pendiente, lo único que se ha hecho es admitir Bueno, ok, pero admitir quedémonos en el la admisión. reclamo. Se admitió y justo en las mismas fechas donde se buscaba la reunión. Bueno. O sea, ¿por No, qué nos bueno. siguen tratando a los peruanos como estúpidos? Mira, O sea, ¿por qué la una admi- persona la- decente, la- cualquier la- persona decente de este país sabe la- que la señora acá es Keiko Fujimori? Bueno, sí, ya, ¿Tú no crees que es Keiko Fujimori? Yo sí creo que sí. Pero, Ok. bueno, eso es un tema que tiene que investigarse. Tú me estás preguntando por partes, pues. Yo lo que hago es un esfuerzo de sentar las cosas para que, digamos, para que tengamos elementos de reflexión. Porque mira tú, si finalmente que se vayan todos y todo, bueno, esa es una posibilidad. vayan todos los yo te he dicho, corruptos, sí. yo te he dicho que yo estoy dispuesto a eso y más aún, yo estoy de acuerdo con una asamblea constituyente y estoy de acuerdo con una nueva constitución y estoy de acuerdo con refundar la república, si queremos ponernos en ese plan. Pero eso tiene sus riesgos y tiene sus problemas. Entonces, de repente, el otro escenario más pacífico es vayamos por partes, vamos a ir descubriendo. Felizmente, aquí está el periodismo independiente
que no va a dejar que esas cosas queden por el estilo. Lo que pasa Vamos de a ir que ir por investigando partes poco. va a seguir haciendo lo que decía Basadre, el estado botín permanente. Pero donde no todo hay el otra mundo, manera, pues si tú ¿no? tienes hambre... Y estamos siempre en un tú te tiempo sientas circular, volviendo a lo no, mismo, no, con pues. diferentes caras. Pero vamos a ver. Uno, cuando quiere comer, come plato por plato, no come todo de un parrazo. Y en estos casos, no por mucha indignación que tengamos, vamos a resolver las cosas de modo precipitado. No, al hay que contrario, hacerlo dentro de un marco no solamente marco de hay la que ley. hacerlo racionalmente. Ajá. Y la lógica que te dice que tú tienes que ir identificando los casos y resolviendo. Bueno, ahora se ha dado un buen paso, ¿o no? Sí, claro, fantástico. O sea, ya no tenemos consejo. ¿Qué cosa hay que hacer después? Además de la investigación, hay que resolver el tema del nombramiento y selección de jueces. Eso hay que hacerlo y eso es un debate de fondo. Y eso es parte de lo que... Es un debate que hay que hacerlo y es un debate de fondo. Y eso es parte de lo que debe, de los lineamientos de reforma que debe dar el presidente de la República en su mensaje a la Nación el 28 de julio. Y le corresponde al Congreso de la República discutir y ver y plantear, porque esa es una tarea que finalmente tiene que darse a través de una ley y eventualmente a través de una reforma de la propia Constitución, si es que creemos, como creo yo, de que ese consejo tiene que irse al tacho. ¿Cómo podría quedar claro cuál es, este 28 de julio en el mensaje, cuál es el sistema de elección, sanción y ratificación de jueces y fiscales? Bueno, eso es lo que no sabemos todavía. Yo tengo una idea. O sea, pero por eso... Yo te he dicho, por ejemplo, el primer punto es que los jueces y fiscales no deben ellos elegirse entre ellos mismos. Ese es un contubernio. O sea, fatal. que haya un ente externo que los elija, ¿o de qué manera sería? Para entenderlo mejor. Que el representante sea alguien que ellos propongan, pero no sea un juez en actividad, claro. un fiscal en actividad. Si no está pasando lo que está sucediendo. ¿Pero puede ser un juez o un fiscal en retiro? Yo creo que sí. Okay. O puede ser un personaje, un académico, lo que tú. Punto, eso puede ser. Dos. El tema de la sociedad civil yo creo que tiene que replantearse. Porque mira, ¿en qué sentido? ¿De qué manera? Te voy a decir por qué. Porque si los partidos políticos, que son organizaciones para la política y el poder, casi no existen y están desprestigiados, no son representativos, sí. La sociedad civil es una entelequia peor todavía, ¿ya? Sociedad civil somos todos y al final no es nada. Yo me refiero no al concepto sociológico, sino me refiero a la pretensión que eso pueda tener representantes. Mira tú, ¿sabes quién es nuestro representante de los abogados de las facultades de Derecho? Yo soy profesor universitario en la Católica. Es ese señor Noguera, que verdaderamente es un payaso. Claro, Telesub le ganó a la Católica. Le ganó, pues por eso que te digo. Eso te quería decir, las capacidades. Es una locura. El sistema está hecho para que gane siempre Telesub, el señor Luna, y pongan, o sea, si van a una nueva elección... ¿Eso no te indigna? Pero totalmente, por eso yo digo, yo estoy yendo al fondo, pues te lo estoy haciendo notar. Entonces, no puede ser que ese señor, y lo grave es lo siguiente, que si se mantiene el sistema, va a volver a ganar otro Noguera. Porque Telesur y esas universidades media chatarra son las que van a imponer. Eso tiene que cambiar. Ahí no hay sociedad civil, no hay nada por el estilo. Y lo mismo pasa con las públicas y con lo otro. Y finalmente, mira, te planteo lo siguiente. Los abogados, por ejemplo, ¿no? Los abogados. Yo no estoy seguro realmente si para elegir jueces o para, por ejemplo, nombrar los médicos que van a hacer una operación, tengamos que ir a un procedimiento eleccionario, por más democrático que sea. Creo que hay cosas que tienen su propio afán, su característica. La elección es para elegir representantes, pero cuando yo quiero poner un especialista, un técnico, un médico, un ingeniero para que haga una obra, no recurro a la elección. Entonces, mira, el señor Guido Águila, ganó limpiamente las elecciones en el Colegio de Abogados y como tenía su academia, hizo lo de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Se adelantó inclusive, hizo su muralla china. Renunció y quedó su señor al frente de eso. ¿Te das cuenta? De ese punto de vista él estaba apto, pero ahí viene el problema. O sea, él gana bien, pero ahora salen los problemas. ¿Por qué? Porque la elección no es el método idóneo para designar a las personas que tienen la tarea de elegir jueces. Y por otro lado, en una campaña electoral así, ¿tú qué cosa ofreces? ¿O qué dices? ¿Yo soy un genio, voten por mí? ¿O tienes tú que ofrecer cosas? Sí, en una campaña electoral, los candidatos ofrecen, voy a hacer tal obra, mucho más de lo que pueden cumplir. Van pueblo por pueblo y firman convenios, firman compromisos. ¿Qué cosa puede firmarse en una campaña electoral para elegir jueces? Que yo voy a poner a los tuyos, que tú vas a tener trabajo acá. ¿Te das cuenta? Se pervierte el sistema. Por eso tampoco puede ser una elección universal de los abogados lo que solucione este problema. Hay que discutir
solamente he puesto los problemas, Sí, sí, sí. hay que discutir para que veas tú la gravedad, que no se puede dar marcha atrás y volver a este organismo que ha quedado despanzurrado, ha estallado, y creo que la gran oportunidad, y esto lo sabíamos de antes los abogados, ¿sabes? Esto no creas que nos sorprende, bueno, el video, pero que la cosa se manejaba Sí. ilícitamente, irregularmente. Sí, los audios han venía revelado de las antes, peores sospechas, y ¿no? venía de tiempo atrás. Y la gente... Cuando tú y dices la de gente- tiempo atrás, ¿de qué tiempo te refieres? ¿Años 80, 90, 2000? desde que se puso en marcha este sistema del documento del 93. Estoy hablando más antiguo todavía. Y lo que te Porque quiero- tengo entendido que, por ejemplo, en el año 91, cuando se denunció constitucionalmente a Alan García Pérez, los fiscales o los jueces entonces no lo quisieron procesar, no se podía procesar, porque no, pues, no, en había, eso, no, pero, se podía pero eso una originó figura... un golpe de Estado, Claro, acuérdate. entonces... Eso fue el golpe de Estado de Fujimori. Por eso, y acuérdate, después- el año 92, el 5 de abril. Y en el 93, en la Carta Magna de ese entonces, se pone la figura de que a un alto funcionario ya se le podría procesar. Sí, claro, eso es verdad, pero ahí también aparece este organismo. Yo creo que desde ese momento el sistema de nombramiento de jueces y fiscales ha empeorado, a mi modo de ver. No, ha Y, empeorado. Bueno, está bien, Es entonces, estamos a evidente. mi modo de ver. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdate tú que empezaron a salir corruptos. Había una enfermera, había elegido, y estaba negociando ya puestos y cargos. Entonces, ¿cómo puedes tú poner a gente que no tiene ninguna idoneidad, Nada. ni profesional, ni moral? Lo a que hemos elija visto es jueces? patético. Por eso, pues ¿Has te digo. visto? ¿Has visto un señor ¿Has que visto se ese dedica señor al Noguera rock? que y se todo? dedica al rock, Por tirándose al piso, eso, haciendo un y que escándalo, hace un cualquier cosa espectáculo? menos dedicarse No, a y su los actividad. otros, ¿no? Entonces, tú Está tienes que- desflorada. Usted sabe que Inostroza, perdón Ángel, tú sabes que Inostroza, el señor Inostroza, 7 veces postuló para alcanzar el rango y el puesto que él quería Sí, alcanzar. claro, Y 7 claro. veces le dijeron que no. Sí, bueno, Con la porque- nueva modalidad logró hacerlo. No, la nueva modalidad siempre ha existido, cuidado, siempre ha existido, siempre ha existido este mecanismo. Entonces, ¿por qué logró Desde hacerlo? el año, ¿ah? ¿Por qué logró hacerlo cuando siempre le decían ¿Por que no? qué? Porque es como cuando uno postula a la universidad, primera vez no entra, No, 7 segunda- veces no entraba, no Bueno, tenía las capacidades. No sé si 7 veces, pero sí es verdad No, que nos hubo- lo contó hoy día Gonzalo García, que estuvo como presidente del Bueno, Consejo. Él en la elijo- época de mi amigo Gonzalo García también había una serie Deben haber de habido, cosas claro. raras. Pregúntale por qué renunció él. Porque estaban todos implicados en unas cosas medias extrañas. Ahí la enfermera apareció. No, el por otro eso, así. esto no viene de ahora, esto viene desde... No es problema no es problema de Gonzalo García, es problema de un sistema que está hecho para producir decisiones casi corruptas. No es idóneo para elegir jueces. El mismo Gonzalo García, que es un brillante ingeniero, Ingeniero, no sí. tiene, creo yo, la idoneidad para poder discernir sobre jueces. Bueno, hay que tener otros elementos. Y tiene que ser gente que ya acabó su carrera, que ya está un poco más allá del bien y del mal, que Sí. son personajes intachables, Así que es. tienen una biografía tan importante que los últimos años de su vida no la van a ensuciar. Sí, sí, Yo sí, creo que eso hay personas honorables, personas honorables que nunca van a salir de los mecanismos seleccionarios de esta instancia corporativa que es el Consejo Nacional de la Magistratura, Que además donde es cada autónomo. grupete manda un delegado y finalmente negocian entre ellos. Yo creo que ese sistema es perverso, eso se planteó para superar la política y hemos regresionado. Y felizmente que ha estallado, porque ahora sí creo que podemos, nosotros ya con miras al Bicentenario, plantear una nueva solución para el Y esta grave comisión- problema de seleccionar y ya nombrar para jueces. terminar, yendo un poquito más, porque el tema de la corrupción no solo trasciende la justicia, ¿no? Es Sí. un tema que tiene que ver con la justicia, con el financiamiento de partidos políticos, con la obra pública, la manera de hacer obra pública. Esta comisión que tiene 12 días de plazo hasta fin de mes, creo que tengo entendido el señor Alan Wagner, ex canciller de la República, ¿qué Bueno, significado va a tener? Vamos a ver, será una propuesta que se discutirá. Finalmente el escenario va a ser el Parlamento. Y lo bueno del Parlamento, aunque a algunos no les gusta, es que el debate es público. El escenario va a ser Mira, el Parlamento. el Eso deba- asusta, en ¿no? cambio, no pues, pero es un debate público, ahí vamos a No, no, discutir. sí, es un debate Entonces, público, la pero- prensa va a seguir, vamos a opinar, nosotros desde afuera diremos que sí, bien o mal. En cambio, peores son esas cosas cerradas. No, claro que sí, en es el fantástico Consejo que sea se abierto. discute cerrado. Si no fuera por los sábados, no sabríamos que Mira, las si no las fuera preguntas por son los- por el ceviche, por Si el, no fuera el por los ceviche de audios, pato. no sabríamos lo que Claro, está ocurriendo. Si por no eso. fuera por Brasil, no sabríamos lo del abajato. Ya. O sea, realmente No, está bien, pero por eso necesitamos nosotros... siempre ayudita, Claro, ¿no? Para necesitamos enterarnos ayudita, de lo que pasa. pero como república tenemos que sobrevivir, estos son Y escándalos lo de que los audios existen. viene por lo de la DEA, que esta ayuda Correcto, que con Constelación o correcto. Constellation Yo que ha creo que ayudado ahí, a- por eso te digo, a la en ese justicia. terreno nosotros deberíamos tener como objetivo una enorme unidad nacional para golpear todos con eficacia y punto. Eso no debe politizarse,
O sea, el cáncer hay que sacarlo sí o sí. Repito, ya este Congreso de la República tuvo una gran oportunidad y lo demostró positivamente al votar casi unánimemente sacando a Pedro Pablo Kuczynski, que no era fácil. Un tema muy grave, decían que se venía la crisis, la ingobernabilidad no produjo. Y ahora creo que da una muestra también de respuesta unitaria a una crisis gravísima. Estamos en una crisis Está gravísima. Bien. Y lo que tiene que seguir dando destituido a un presidente por actos de lo corrupción. que tiene que hacer este Congreso más adelante es producir una reforma, ¿no?, conjuntamente con las demás instancias del Estado, que dé solución cabal al problema de nombramiento y selección de jueces ¿cómo le llaman? y fiscales. Un proyecto nacional para reformar las estructuras del Perú, que porque el problema es vamos sistémico. a poder discutirlo y vamos de cara, y eso es una buena oportunidad, y yo quiero entrar a ese debate de modo optimista. ¿Fuiste a la marcha ayer? ¿Ah? ¿Pudiste ir a la marcha ayer? No, la vi yo tampoco nomás, tuve que trabajar acá, pero ha estado me parece fantástica. importante, yo saludo la marcha porque toda manifestación ciudadana ¿Qué te parece que Keiko es positiva. Fujimori haya rechazado la marcha? La ha criticado altamente. Es un punto de vista. ¿Pero qué significa? No, yo creo que es una cosa absurda tener miedo a la gente. La gente protesta, pero la gente, si se le dan razones, no tiene ya para hacer. Es algo que haya majadería. Por ejemplo, había el peligro de que el Congreso hoy día pasara por agua caliente a estos magistrados. ¿Y no pasó? Y no ha pasado, y los ha votado a todos, y yo creo que muy bien, hay que saludar eso. Hay que reconocer también las cosas, pues, ¿no? Sí. Así como se critica lo malo, también hay que reconocer los pequeños pasos que se dan adelante. Y sabemos que esto no acaba acá. Y el tema de justicia, que es uno entre otros, tiene que resolverse en los próximos meses. Mira tú, buscando qué salida vamos a tener para resolver este problema gravísimo de seleccionar y nombrar jueces, que no es un tema fácil. No, ahí es está muy el grave. punto. Ahí ¿Ya? está el punto. Ahí veremos, pues, al final de ello, si el Congreso de la República, con el apoyo de la sociedad civil, universidades, el Ejecutivo, el Ministro de Justicia, etcétera, logra aprobar un proyecto que satisfaga a todos, estaremos contentos y veremos que a pesar de todo, el Perú avanza y que esta crisis entonces sirvió para algo, Sí, las para crisis mejorar. siempre sirven para algo. Entonces está bien. Si son bien llevadas, de eso siempre eso hay sirven que- para no hay- crecer. Por eso yo creo que el fujimorismo se asusta de la gente, yo creo que eso no tiene por qué hacerlo. Hay que asumirlo como tal, son retos. Que la gente te moleste es El legítimo. fujimorismo se asusta de la gente, como que parece que Alberto Fujimori se asustó de Keiko Fujimori y entendió finalmente que la que manda ahí es Keiko, ya no Kenji, como él quería. Bueno, Porque no hizo ningún escándalo por la humillación al hijo, o sea, realmente... Eso es, ¿no? claro, es un lío de Es un familia, lío de déjalo. familia, pero no, parece que Alberto Bueno, Fujimori entendió finalmente lo que yo quiero decir simplemente es que es bueno que las crisis, ¿no?, se resuelvan dentro del marco que el orden y la Constitución te permite. Eso demuestra madurez en última instancia. Porque mira, las constituciones no están hechas para los momentos de plácido, los momentos tranquilos. No, donde todo están hechas para los momentos para las difíciles. tormentas, Y han sido para bien las usadas tempestades. en esta última Pero crisis lógico, que hemos tenido has visto, presidencial. el presidente de la República toma la iniciativa, el Congreso dice está muy bien, se hacen los estudios y ¡pam!, se acabó el problema. Un problema menos. Pero vienen los otros problemas, habrá que afrontarlos y a mí eso me da optimismo a pesar de todo. Y digo que la crisis y la indignación y la marcha tiene su sentido, tiene su lugar, porque ha acelerado este proceso de redefinición. Quizás en marcha no hubieran votado así, pero ya está. Hay que saludar, entonces la marcha dio su resultado, tienen que estar contentos quienes marcharon y yo, del punto de vista del análisis, estoy contento porque veo que este país tiene capacidad todavía de reaccionar frente a los graves problemas y da una solución que en este caso concreto ha sido unánime. El Congreso ha votado 118 votos a 0, votos a cero. ¿no?, por Ninguna la remoción de abstención, todos. ninguna en contra, y ha Ahora, estado- espero que esa unanimidad se mantenga al Sí. momento, o mayoría importante, bienestar común al tenga la momento, presidencia, al ¿no? momento de buscar las soluciones al tema de fondo. Porque lo que hemos logrado es un poco desinfectar la herida, pero ahora hay que pasar a la operación. Hay que pasar Eso a la es. operación, a la microcirugía. A la o microcirugía, a la alta cirugía, con Te mucho agradezco cuidado. mucho. Hemos llegado Muchas al final. gracias, Ana. Gracias, Gracias a Ángel. ti. Siempre es un placer escucharte. Bueno, tras más de 6 horas de